¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy iniciamos un recorrido para conocer en detalle en qué va a consistir el Corredor Atlántico. Cada semana nos detendremos en un apeadero dentro y fuera de nuestra comunidad. Hoy empezamos nuestra aventura en el Consejo Económico y Social de Castilla y León de la mano de su presidente Enrique Cabero. ¿Qué tal? Muy bien, Lidia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero de todo, empezamos con ¿qué es el Corredor Atlántico? Con lo más básico. La Unión Europea, con buen criterio, decidió estructurar, desde el punto de vista del transporte, todo el territorio y generó una serie de corredores que se acabaron concretando en un reglamento en 2013, aunque había empezado el debate un decenio antes, y uno de esos grandes corredores fundamentales para la comunicación y vertebración del continente es el Corredor Atlántico, donde la península ibérica, por tanto España, y dentro de España Castilla y León, son protagonistas de un recorrido fundamental para el desarrollo económico y también para la vertebración del territorio español, ibérico y europeo en general. Parece que hablamos solo de trenes, pero esto es un transporte intermodal. ¿Qué es eso? Efectivamente, y es fundamental hablar del transporte intermodal y desarrollarlo oportunamente. Estamos acostumbrados, afortunadamente, a poder acceder a los productos, también a poder vender desde nuestro ámbito empresarial y distribuir los productos hacia otros ámbitos territoriales. Para eso es fundamental que funcione la logística y el transporte. Y el transporte es complejo y necesita distintos medios de comunicación. El déficit en España en general está en el transporte ferroviario de mercancías. Tenemos un porcentaje muy bajo comparativamente con otros países europeos, sobre todo de Centro Europa, bajísimo. Y es imprescindible hacer un esfuerzo muy grande en el transporte ferroviario, en su modernización y su mejor coordinación con los puertos, el transporte marítimo, que es básico en el transporte de mercancías, sobre todo de ámbito internacional, y en el transporte por carretera y lo que se da en llamar también la distribución en el último kilómetro. Esa coordinación, que en ocasiones además se enriquece también con el transporte aéreo, es básica y es a lo que llamamos, en términos muy sencillos, el transporte intermodal, por distintos medios, por distintos modos. Llevamos muchos años hablando del Corredor Atlántico. ¿Por qué ahora vuelve a estar de actualidad? Porque ahora la Unión Europea ha decidido relanzarlo. Está abierto un debate muy importante entre las instituciones europeas. El Parlamento además se ha pronunciado de manera muy contundente hace pocos meses. Hay un estudio conjunto en la etapa de lo que se llama en el argot comunitario los trílogos entre el Parlamento, el Consejo, la Comisión. La presidencia española de la Unión debe servir también para relanzar este proyecto y porque precisamente las crisis que se han ido sucediendo, especialmente la crisis de la pandemia, pero las que se han ido solapando posteriormente, han puesto de relieve la importancia que tiene la logística y el transporte nacional e internacional como un elemento estratégico básico para la economía y para lo que es más importante, la atención y el bienestar de las personas. Por eso este es el momento, la transformación ecológica, la transformación digital, el nuevo modelo de empresa, el nuevo modelo de transporte internacional hacen que se convierta, ya le era muy importante, pero ahora mucho más, la figura del transporte nacional e internacional y por tanto del corredor atlántico. También ha habido unas modificaciones, ¿no?, en los reglamentos que nos afectan de lleno a Castilla y León. Hubo una modificación muy importante en 2019 que permitió introducir, y ahí la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Junta, el Consejo Económico y Social fueron muy relevantes con las propuestas coordinadamente con las comunidades de Asturias y de Galicia, se incorporar a todo el noroeste español, todo el noroeste peninsular y por tanto eso repercute muy directamente en la provincia de León, también en Zamora y ahora se está debatiendo una nueva reforma del reglamento que puede llevar a incorporar asuntos y propuestas pendientes que desde el Consejo Económico y Social y la Red Transnacional Atlántica de la que formamos parte como Consejo Económico y Social hemos venido planteando propuestas que afectan a todas las provincias de la comunidad, con un especial protagonismo también en los proyectos que se están promoviendo desde Burgos,
con una presencia que nos ha sorprendido, incluso la celeridad que ha tomado en los últimos meses también de recuperación de lo que era la Ruta de la Plata, que es muy importante para el oeste de la comunidad, especialmente en este caso para Salamanca, y la conexión con Extremadura y Portugal, y por tanto el debate que ahora se produce para la modificación también ha hecho que haya ganado interés no solo en España, sino también en Portugal y en Francia sobre todo, y en el resto de la Unión, de la fachada atlántica de la Unión Europea, este asunto. Y hay otro dato adicional que no debemos perder de vista, y es que el Brexit también ha generado nuevas necesidades, sobre todo de conexión con Irlanda, y la fachada atlántica de la Unión Europea, la costa cantábrica, es muy importante para esa conexión con Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, y por tanto el establecimiento de lo que se ha dado en llamar autopistas del mar y su conexión con los puertos españoles y su conexión también ferroviaria con el corredor ha ganado más relevancia aún de la que tenía. Y ahí es donde vemos ese transporte intermodal, ¿no? Las islas, también están las Islas Canarias en España. Claro, en los corredores que se diseñan por la Comisión Europea y luego ya se aprueba como reglamento por el Consejo, con el Parlamento, están los archipiélagos europeos en general y por tanto los españoles. El archipiélago balear, las Islas Baleares, la Comunidad Autónoma Balear, está incorporada al corredor mediterráneo y la Comunidad de Canarias, las Islas Canarias, al Atlántico. De ahí que el Consejo Económico y Social de Canarias también esté dentro de la RTA y esté respaldando las propuestas que estamos formulando desde las comunidades autónomas peninsulares, porque esa conexión a través de Canarias, a través también del ampliado Canal de Panamá, se hace muy importante para toda la fachada atlántica española y portuguesa. Porque es un plan estratégico para Castilla y León. Nosotros estamos situados muy bien, ¿no? En el mapa. Claro. La Comunidad Autónoma de Castilla y León es fundamental, es la pieza clave del corredor atlántico, en la parte peninsular, naturalmente. Este proyecto requiere de la presencia activa y protagonista de nuestra comunidad, y así lo ponemos de relieve desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León. El corredor atlántico necesita de Castilla y León, ha de transitar necesariamente por nuestro territorio. Lo que estamos buscando es que además sea un proyecto estratégico interesante para todas las provincias, todos los ámbitos económicos y sociales de nuestra comunidad también, y lo importante en este momento es acelerar la conclusión de este proyecto, hacerlo una realidad, porque el transporte de mercancías, que también sirve naturalmente para el transporte de personas, es en este momento un sector estratégico en todo el mundo, muy importante en la Unión Europea y absolutamente relevante para la economía de Castilla y León y la economía de España en su conjunto. Hablábamos antes de esas crisis, ¿no?, que atraviesa la logística. También teníamos, pues, cuando se taponó el canal de Suez, ¿no?, o la sequía que afecta al de Panamá. Es una nueva vía de transporte, una solución para el transporte logístico. Hay que replantearlo necesariamente. Ya tuvimos una advertencia, incluso antes de la crisis de la pandemia, muy importante, cuando aquel gran buque de mercancías se atravesó, lo decías, ¿no?, en el canal de Suez, de la compañía Evergreen, lo recordará todo el mundo, como simplemente los pocos días en los que no pudo circular marítimamente todo el conjunto de mercancías, se generó ya un parón industrial y también un encarecimiento, por tanto, de determinados productos. Ese fue un aviso que después con la pandemia lo hemos visto reforzado. Bastaba ver imágenes, por ejemplo, vía satélite del puerto de Shanghái en muchos momentos de la pandemia y no tan lejanos, para ver la saturación y el colapso que se puede generar de toda la economía y de nuestra vida cotidiana si no funciona bien la logística internacional. Ha habido excesos, seguramente, de desindustrialización o falta de producción en nuestro ámbito territorial. Este es otro debate que nos daría lugar para un programa completo, que también es muy importante y que estamos abordando desde el CES, pero sin duda lo que es absolutamente indiscutido es que es necesario replantear la logística, replantear la comunicación. Si queremos que el conjunto de la Unión Europea, España, Portugal, Castilla y León, puedan seguir desarrollando, seguir transformando su economía,
poder seguir creciendo, generando empleo de calidad y actividad empresarial, o somos muy conscientes de la importancia que tiene esta materia o no vamos a poder conseguirlo. Hay incluso estudios, y quizás esto puede sonar anecdótico, pero a mí me parece importante. Uno de los primeros objetivos que se plantearon los romanos cuando estaban construyendo lo que era para ellos una nueva Europa, una Europa más extensa, más unida, con más relaciones económicas, fue generar una magnífica red de calzadas, de vías romanas, que tenemos buenos ejemplos en España, en nuestra comunidad. Antes he citado la Vía de la Plata. Y si vemos, y hay estudios recientes de algunas universidades europeas, el mapa actual de Europa, las grandes ciudades europeas, están vinculadas aún a aquel esfuerzo que hicieron los romanos, los cruces de caminos. Bueno, tenemos Segovia, sin ir más lejos, en nuestra comunidad. Aquel trazado que se hizo fue fundamental. Ahora lo es mucho más, si cabe, porque estamos en un mundo mucho más internacionalizado desde el punto de vista de la economía, de la sociedad. Por tanto, debemos cuidar mucho los corredores, y creo que ahí acertó la Unión Europea al definir un mapa de corredores que no solo están en España, afecta a todo el conjunto de la Unión. En España tenemos dos fundamentales, que son el Mediterráneo y el Atlántico, que es el nuestro, y luego las conexiones que se pueden desarrollar entre esos dos corredores. Y, por consiguiente, debemos ser muy conscientes de la gran oportunidad que se nos abre en Castilla y León. Es muy importante ese trabajo que se está realizando desde la Junta de Castilla y León para poder hacer posible que las propuestas, las necesidades de nuestra comunidad estén reflejadas en el Plan Director Español del Corredor Atlántico. ¿Qué papel juega el CES? El CES desde muy pronto empezó a trabajar esta materia. En 2003, cuando se hizo el primer debate europeo fundamental para el diseño de los corredores, estuvo ya el Consejo Económico y Social de Castilla y León, el de otras comunidades autónomas trabajando en este sentido, y se creó la Red Transnacional Atlántica, que agrupa a los Consejos Económicos y Sociales Autonómicos de España, a los organismos portugueses, porque tienen otra estructura distinta, sobre todo empresariales, del Estado vecino, de Portugal, y a los consejos económicos y sociales regionales franceses. De tal manera que todo el territorio por el que está presente el Corredor Atlántico tuviera una participación de sus interlocutores sociales. El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha sido una pieza muy activa dentro de la RTA, de esta red europea. El anterior presidente del CES, Germán Barrios, hizo un trabajo espléndido. Hemos continuado intensificando esa dimensión y, de hecho, nuestro CES ha sido correlator de documentos, de informes que después han resultado muy útiles para los debates en el Parlamento Europeo sobre estas materias. El trabajo y la coordinación que hemos conseguido de los CES autonómicos de Galicia, del País Vasco, de Extremadura, de Andalucía, de Canarias y de Castilla y León, naturalmente, ha sido tan útil que ya no solo nos reunimos con mucha frecuencia para hablar del Corredor Atlántico, sino también de otras políticas, de otras materias económicas y sociales comunes, haciendo un gran esfuerzo de servicio a nuestros gobiernos autonómicos y al Gobierno del Estado, y de coordinación y de mayor presencia en Portugal y Francia, porque la alianza con Portugal y la alianza con Francia son esenciales para el desarrollo de este proyecto. Quizá a alguien le puede sorprender, bueno, ¿y qué pasa con Asturias o con Cantabria? ¿Por qué no están en esa red? Porque no hay Consejo Económico y Social en esas comunidades autónomas desde 2012 y, por tanto, en Cantabria se ha recuperado, pero aún no está funcionando plenamente. En Asturias lo están valorando. Pero, en cualquier caso, los consejos económicos y sociales que se vayan generando de este ámbito, sin duda, pues trabajarán con la red. Para que sepan desde casa, no es solo una red de conexiones, tiene unos efectos positivos durante toda la construcción y cuando se ponga en marcha, ¿no? ¿Qué efectos positivos tiene, por ejemplo, en el empleo? Es muy importante eso también. Tiene efectos positivos de generación de empleo y de actividad empresarial, la puesta en marcha de una infraestructura importante. Ya hay obras en nuestra comunidad, tanto en la red ferroviaria como en instalaciones, en nodos, en puertos secos. Hay que generar toda una red muy importante de lugares que al final sirven de conexión de ese transporte intermodal, y eso son inversiones y por tanto repercuten directamente en la generación de empleo inmediato. Ese empleo después se transforma porque esos ámbitos de conexión
al final son también lugares atractivos para que se instalen empresas. La distribución y el transporte es básico, tanto las empresas que se dedican a esa materia están muy interesadas, como las empresas que ven cómo pueden salir mejor sus productos a otros territorios o incluso a otros países, o cómo pueden reducir costes con las materias primas o los componentes que necesitan para su trabajo habitual. Y luego es que, además, el proyecto de corredores, tal y como está diseñado por la Unión Europea, es un proyecto que contribuye a la mejora de la digitalización, también de las comunicaciones digitales, porque toda la inversión que se realiza en infraestructura no solo es para que las mercancías puedan circular a través de, lo decíamos antes, del ferrocarril o con conexiones con otros medios de transporte, sino que también estamos hablando de comunicación digital, de una extensión de la digitalización por todo el territorio, de una vertebración, que es lo que producen las grandes infraestructuras de comunicación, telecomunicación y transporte. Y que esto puede ser importante, quizá, sobre todo en Castilla y León, que puede atraer población nueva, puede fijarla. Sí. Si estamos bien conectados por Internet y además tenemos buen transporte. La práctica demuestra, y lo hemos podido ver en nodos de transporte, en centros logísticos, en puertos secos, la práctica demuestra que donde hay buena comunicación y además comunicación digital amplia, hay más actividad económica, hay más posibilidades de intercambio de productos. Por tanto, también hay reducción de costes desde el punto de vista empresarial, porque se generan nuevos ámbitos con sinergias entre las empresas de ese entorno y, por tanto, se genera la necesidad de contratación de más personas que deben estar formadas además, y ahí entraríamos también en el debate sobre la formación profesional, la formación universitaria, la formación dual, para adaptarse a esas nuevas tendencias, esas nuevas actividades y por ello para contribuir a una mejora en la población, evidentemente, y en el número de personas que viven en nuestra comunidad. Hablaba de reducción de costes, pero también es una reducción de emisiones, porque al final es un transporte, ¿no?, más sostenible, quizá. Esa es una de las razones por las que la Unión Europea también ha generado nuevos programas de inversión, la política medioambiental. Hay que reducir costes en el transporte. Tiene dos dimensiones este asunto. La primera es que hay que buscar un transporte menos contaminante. El ferrocarril lo es, reduce sin duda emisiones de CO2 a la atmósfera. La posibilidad de incorporar en este gran debate intermodal novedades también tecnológicas en el transporte por carretera. Incluso, y estamos en una comunidad donde hay que reivindicarlo, la utilización del hidrógeno verde, por ejemplo, que nuestra comunidad está haciendo y debe hacer aún más, una apuesta muy importante por esta otra vía. El hidrógeno es según nos informan los más expertos, es una alternativa de combustible también para el transporte por carretera. La posibilidad de renovar todo el modelo intermodal de transporte con nuevas infraestructuras y nuevas tecnologías es especialmente positiva para mantener y crecer en la actividad económica con menos emisiones y, por tanto, con menor contaminación. Y, por otro lado, no hay que perder de vista que desde el punto de vista de la incorporación de nuevos canales digitales de trabajo, la digitalización en la producción, también debe ir acompañada con nuevas políticas medioambientales, y eso hace que la Unión Europea, junto con los fondos extraordinarios generados para la pandemia, haya puesto también programas específicos vinculados a la logística y el transporte, y es otra de las razones que nos debe llevar a utilizar este contexto, esta coyuntura para relanzar el corredor. Porque hablamos de eso, ¿no? Siempre aprovechar esos fondos europeos. También hay una partida presupuestada del Gobierno. Una de las reivindicaciones que desde los gobiernos autonómicos y desde los CES y la RTA veníamos haciendo tiene que ver con la fijación de una partida concreta para el corredor atlántico. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año, de 2023, la incorporó, son, si no recuerdo mal, algo más de 1.600 millones de euros, una partida semejante a la del corredor mediterráneo. Y aquí quiero subrayar que no se trata de competir con el corredor mediterráneo. Desde los CES
y además con los compañeros de los CES del Mediterráneo se lo decimos siempre, lo que queremos es que se vertebre finalmente la política de corredores, y eso requiere que al menos el corredor atlántico y el Mediterráneo, y algunas conexiones muy importantes entre ambos, como el proyecto que se defiende desde Burgos, por ejemplo, no compiten entre sí, sino que se complementan. Para que funcionen correctamente debe estar desarrollado de manera coordinada y con presupuestos equivalentes en los distintos territorios según las necesidades de la infraestructura. Y otra de las reivindicaciones, junto con el presupuesto, era la necesaria creación del comisionado del Corredor Atlántico, que afortunadamente se ha producido también este año y que es muy útil porque así hay una interlocución permanente y una responsabilidad permanente. Hay un comisionado en la actualidad que permite ser el interlocutor constante y, por tanto, la preparación de un proyecto que afecta a 11 comunidades autónomas al final y a varios países europeos. He hablado sobre todo de Portugal, por supuesto de España, de Francia, pero también tenemos que pensar en Alemania o antes citábamos a Irlanda. Es decir, que es un proyecto de gran entidad. Por tanto, requería un responsable, un interlocutor constante que lo unimos en la reivindicación a la redacción final del plan director, porque para que una infraestructura se construya no solo es importante saber cuándo finaliza, que lo es, pero es que para saber cuándo finaliza hay que saber cuándo comienza. Un calendario, cuál es el alcance, claro, tener un calendario pleno, lo que permite acompasar con las referencias presupuestarias, la ejecución del presupuesto. Bueno, basta con presupuestar, hay que ejecutar el presupuesto y hacerlo lo más rápido posible. Hablaba de esa petición desde Burgos. Al final esto es un proyecto que afecta a toda la comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, se abre la puerta a estudiar ese tren directo de Burgos a Madrid por Aranda, ¿no? O afectaría la autovía del Duero. En el informe de la RTA aparece como una de las propuestas, iba a decir reivindicación, bueno, reivindicación, ¿por qué no? Reivindicación propuesta del llamado del tren directo. Nos parece que es una opción muy importante, que no es ni contraria ni compite, como decía, con el propio corredor, sino que es complementaria absolutamente del corredor para dotarle de mayor relevancia aún si cabe. Y también es cierto que otro de los grandes ejes de nuestra comunidad, que no solo es de nuestra comunidad, es otro eje estratégico dentro de la península ibérica, es el Duero. El Duero, no solo el río, que es importantísimo, sino también la conexión por carretera, en parte también ferroviaria, de tal manera que hay que relanzar esa conexión, porque al final ya no solo es lo que a veces decimos la conexión de Soria, que de por sí ya sería importante, sin duda alguna, no hay que buscar más explicaciones, pero es que es mucho más aún, es la conexión de todas las mercancías de la zona del Ebro con Portugal. Al final es un eje estratégico básico y cualquier persona que conozca o frecuente la carretera, por ejemplo, entre Soria o incluso más allá, hacia Aragón, con Zamora, lo puede comprobar. La gran cantidad de camiones con matrículas de países del este de Europa o de Portugal, también de España, por supuesto, que transitan por esta vía. Es un eje de comunicación muy importante que afecta a la provincia de Soria, pero que afecta transversalmente a toda la comunidad, también a Portugal, también a Aragón. De tal manera que ese es otro de los asuntos claves para complementar realmente el corredor atlántico. Y también desde La Rioja, ahí tenemos pendiente una próxima reunión, se acaba de poner en funcionamiento el Consejo Económico y Social de La Rioja. Hemos mantenido ya un par de reuniones con el presidente de este Consejo, que se ha retomado ahora en 2023, porque La Rioja también está interesada en colaborar intensamente con Castilla y León en este proyecto. Pero al final depende un poco de todos, ¿no? Depende que las empresas utilicen y aprovechen este corredor, ¿no? Darle un sentido, que lo usemos todos, que todos... Es un elemento clave. Lo dices bien, porque las infraestructuras, y esto a veces entra en una especie de círculo vicioso que no interesa, ¿no? A veces se dice no hay infraestructuras porque no hay actividad empresarial, no hay actividad empresarial o es más pequeña de la que debería ser porque no hay infraestructuras. Aquí es donde entra, creo que además de manera urgente y útil a la vez, lo que estamos utilizando mucho, sobre todo desde algunos proyectos europeos y desde la pandemia, que es la importancia de la iniciativa público-privada.
También la público-pública, entre distintas administraciones, pero quiero subrayar ahora la público-privada. Es muy importante utilizar este instrumento que no por oírlo mucho se hace realidad. Tenemos que esforzarnos todos en que así sea. Administraciones y también el sector privado, las empresas, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales. Y es conseguir proyectos en los que trabajemos conjuntamente la iniciativa pública y la privada. Y este es sin duda un gran ejemplo. Al final hay que estudiar conjuntamente las inversiones privadas, incluso la actividad de empresas que se dedican al transporte y a la logística. Estamos pensando en los clientes, pero también tenemos que pensar en los actores, que se refuerzan también para diseñar esas infraestructuras. Podemos potenciar y romper ese círculo de una vez, diciendo vamos a construir la infraestructura para hacer esto. Y ahí es muy importante ese trabajo conjunto de las administraciones, contando también con el comisionado y contando con las organizaciones empresariales y sindicales. Y contando con las organizaciones empresariales y las empresas también del sector. Porque el sector del transporte en Castilla y León es importante. Tenemos empresas muy relevantes que lo están haciendo muy bien. El ferrocarril poco a poco va entrando también en la dinámica de la gestión público-privada o incluso la incorporación de empresas privadas, tanto en España como en Portugal. Y debemos diseñar todo este proyecto conjuntamente para que no sea una infraestructura sin más, sino para que sea una infraestructura viva desde el primer momento. Pues Enrique Caber, muchas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de este Consejo Económico y Social de Castilla y León. A vuestra disposición y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Y a ustedes les espero la semana que viene. Gracias.